días nuevamente. Estamos aquí, como decía la pastora al comienzo, gozosos, alegres, contentos de estar nuevamente en la casa del Señor, reunidos con la bendición de Él y con la oportunidad que nos da de compartir la palabra. Nosotros seguimos nuevamente en el libro de Romanos. ¿Cuántos capítulos tiene Romanos? ¿Cuántos capítulos tiene Romanos? Se ve que son juiciosos para estudiar el libro de Romanos. 16 capítulos tiene Romanos. ¿Cuántos versículos tiene el capítulo 8? Toca volver a comenzar desde el versículo 1 del capítulo 1. 39. ¿Y en qué versículo vamos? ¿En qué versículos? 8 versículos. ¿Cuál? 8. Les pregunto conscientemente, ¿han estudiado los Romanos? ¿No han leído? ¿Verdad que no? Y así nos pasa a nosotros, empezamos entusiasmados, emocionados y por el camino vamos soltando el último. Entonces, nuevamente retomando, o sea, lo que traemos aquí cada domingo prácticamente es como el postre de lo que ustedes sean en la semana. O sea, los fines de semana están alimentándose y el domingo van a recibir el postre, un refuerzo. Y hemos ido estudiando y Romanos desde el capítulo 1, versículo 1, y llevamos 28, 29, 30 hoy, del capítulo 8, o sea, vamos como por mitad, exactamente estamos como por mitad de todo el libro. Pero nuevamente recomendamos, no solamente lo que diga yo aquí el domingo, sino que es responsabilidad de cada uno de ustedes llegar a su casa, leer, compartir, comparar, mirar y llorar, a decir qué más le va hablando. La semana pasada estuvimos hablando sobre el capítulo del versículo 28, perdón, el capítulo 8, versículo 28, ¿verdad? Y vamos a hablar sobre más que vencedores. Romanos 8, 28 al 30. Dice la palabra del Señor: sabemos además que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados, a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también que glorificó. Entonces, como dijimos ya la semana pasada, estuvimos estudiando el capítulo, el versículo 28, lo dividimos en 5 temas. Vamos a hacer un repaso para que volvamos nuevamente como a entrar como a recordar lo que estudiamos. Lo dimos 5 pasos y alcanzamos a ver solamente 3 pasos. Y vamos a compartir el paso 4 y 5. Y gracias a Dios que no terminamos la semana pasada. Porque yo digo, hermanos, que este versículo 28 no se puede leer individualmente del 29 y 30. El versículo 28 es un solo bloque con el versículo 29 y 30. Vamos a repasar un poquito entonces, como ya dije. Hablamos la semana pasada que nosotros no podemos usar este versículo para dar consejo a la persona que está apartada de Dios, o a la persona que vive en pecado, ¿verdad? La persona que está apartada de Dios y va a hacer algo y dice, no, todo, si lo hago mal, pues dice el Señor que todo lo usa para bien. O los que están en pecados y están sufriendo por causa de su pecado, nosotros no podemos dar este versículo. Nosotros necesitamos a las personas hacerle entender que ellas necesitan es de un Dios misericordioso, un Dios que los restaura y lo que está a cada persona para arrepentirse y buscar al Señor. Vamos a hablar sobre una ilustración sobre lo que estamos hablando. Es una ilustración que en mi vida real sucedió, porque cuando estábamos compartiendo la palabra del Señor en el cárcel de Pómpano, sucedió que conocí una persona
casualmente era colombiano, y él cometió un crimen y llegó a la cárcel, ¿verdad? Y en la cárcel él conoció al Señor, comenzó a asistir a los grupos que estábamos nosotros llevando, pero el crimen de esta persona fue bastante grave, entonces su sentencia se alargó, una sentencia casi perpetua, por decir algo. En el transcurso de lo que estaban haciendo el juicio y la defensa, él conoció al Señor. Y se dedicó al Señor, se convirtió al Señor, se arrepintió y comenzó a predicar la palabra del Señor desde la cárcel y comenzó a predicar el Evangelio. Y eso llevó a que muchas personas, muchos de los otros presos que estaban ahí, volvieran a los pies de Cristo. Muchos de los otros reclusos que llegaban y que estaban ahí, volvían a los pies de Cristo. Entonces ese hombre prácticamente se convirtió, era cuando yo no, en la semana que uno iba, yo todos los días, la semana prácticamente él se convirtió en el pastor de ese grupito, de ese rebaño. Pero la pregunta mía es, este versículo 28, ¿se lo podemos aplicar a él? ¿Se lo podemos dar a él? ¿Qué dicen ustedes? Pero la pregunta es, o sea, él tenía que ir a la cárcel para que el Señor lo usara. Pues déjenme decirles que no. Ese es el pensamiento de nosotros. No, claro, el Señor usa para no. Usted llegó aquí porque era un propósito. ¿Usted cree que el Señor, en su infinita misericordia, tenía destinado que ese hombre cometiera ese crimen para llegar allá? No, eso no es así. Y nosotros pensamos eso. Y muchas personas erradamente van a decir eso. Ah, hermanos, Romanos 8:28 para su vida. No, no es así. ¿Saben por qué? Porque si bien es cierto, Dios usó a esa persona en el sentido que lo transformó, en el sentido que ese hombre se arrepintió y confesó en su corazón, y Dios usó esa obra para bien de otros, déjenme decirles, hermanos, que eso nunca fue el propósito de Dios. Porque el propósito de Dios nunca fue que esa persona cometiera ese crimen para llevarlo a ese lugar. ¿Me explico? Porque si nosotros argumentamos que se puede usar Romanos 8:28, entonces estamos avalando que el mal lo diseñó Dios. O sea, que Dios diseñó ese crimen para que eso no lo cometiera para hacer su propósito. Y no, eso no sucede así. Otro ejemplo palpable, en el caso mío, en lo que estamos trabajando en otros, ¿ustedes creen que Dios provocó ese accidente? ¿Ustedes creen que Dios provocó ese accidente para que yo me lastimara? O sea, yo podría coger Romanos 8:28 para mí. Tampoco. La pastora tiene razón. Yo cometí un error. Hice una fuerza mal hecha, ¿verdad? Y estoy pagando las consecuencias, pero Dios está usando ese resultado para su propósito. Entonces, eso es lo que yo quiero, hermanos, que tengamos bien claro. El Señor está usando ese resultado ¿para qué? Para hallar un propósito. Pero Él no planeó esa situación. Ni Él planea un crimen para que cierta persona lo haga, para que vaya esa persona y asesine a otro que tenga que ir a la cárcel para, ¿no? Entonces, hermanos, porque si nosotros miramos como si Dios hubiera creado esa situación, eso es erróneo. Dios nunca tiene como uso principal el mal. Otra cosa es que va a usar las aflicciones y los males y las consecuencias del pecado o los errores de los hombres y los va a usar para qué? Para bien, cuando nosotros nos arrepentimos y buscamos la voluntad de Dios. Pero Él no trae males, ni mucho menos nos diseña. ¿Sí me hago entender? Aparentemente, cuando hice la primera pregunta, la respuesta era, sí, claro, eso es Romanos 8:28, pero no. Dios no planea, Dios no diseña los males, Él no
él no planea, digamos, crímenes para que yo lo haga, para que después vaya a la cárcel y en la cárcel me use, no. Uno comete el error, uno comete el pecado, y si me arrepiento en su misericordia, Dios usa lo que estoy viviendo para bien de otras personas. Y eso fue lo que sucedió con este señor que les estoy comentando. Entonces, todas las cosas ayudan a bien. Él tiene un propósito, no es correcto, porque si fuera ese correcto, nosotros estaríamos amparando el pecado de las personas. Si cometió un pecado, no se preocupe, que es que Dios usa todo para bien. Entonces estamos amparando, estamos avalando que el pecado Dios lo preparó y lo usa para que usted haga las cosas. Entonces, no está bien, pero lo que vamos a entender es que es necesario llevar a las personas, a todas las personas, a un arrepentimiento, llevarlas a confiar y a creer en la restauración de Dios, y que Dios de esa manera va a usar la situación para bien a medida que nosotros nos sujetemos a Él. Pero no podemos dejarnos amparar el pecado ni las consecuencias de los individuos, pensando en el versículo Romanos 8:28. Ahora, aquí viene, hablamos que había otra limitante. Y dice que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, ¿quiénes son los que aman a Dios? Semana pasada vimos quiénes aman a Dios, ¿no? Los que aman a Dios son los cristianos. Porque un ateo o un musulmán, ellos no aman a sus dioses, pero no aman a Dios. Entonces, ya esa es otra limitante para que las personas no puedan hacer uso de esas promesas, para que todo el mundo no pueda promesas para ellos como si en realidad fuera para ellos. Porque claramente lo dice, que solo es para ¿qué? Para los cristianos, todas las cosas ayudan para ellos. No está diciendo que todas las cosas van a salir bien, sí, que todas las cosas ayudan para ¿qué? Para bien. Pablo está vinculando a este versículo el contexto de la carta que nos ha venido enseñando. Este versículo tenemos que tomarlo, como la semana pasada, con el contexto que venía hablando, porque Pablo nos ha venido enseñando tales cosas como el sufrimiento de las pruebas, las dificultades, que son las propias de cada persona, de cada cristiano, que nos identificamos como hijos de Dios. Todos somos cristianos y tenemos pruebas, dificultades, situaciones y diferentes cosas en nuestra vida. Y eso es lo que el apóstol Pablo usa. ¿Para qué? De pronto para traer personas a sus caminos. Pero no podemos, hermanos, usar Romanos 8:28 en cualquier situación. Repito, Romanos 8:28 dice, sabemos además que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Esto es conforme a los que con sus propósitos son ¿qué? Llamados. Continúa diciendo el versículo, y esto es conforme a sus propósitos, eso es conforme a los que con sus propósitos son llamados. Y ahí entra un punto controversial, ahí queremos llegar. Y es bueno que lo aclaremos y nos preguntemos, ¿quiénes son los llamados? ¿Verdad? ¿Por qué digo controversial? Hermanos, porque estas palabras, tanto como llamó, conoció, predestinó, justificó, glorificó, han sido de división y debate entre los cristianos en la iglesia. Esas palabras de conoció, predestinó, justificó, glorificó, ocupan cantidad de páginas de libros de teología, porque se ha creado una división ahora en las iglesias, porque hay dos tendencias o dos pensamientos teológicos. Son los calvinistas por un lado y los arminianos por otro lado. Si no saben sobre ese tema pueden irlo investigando. Hoy no vamos a hablar de ellos, pero estoy diciendo que hay dos pensamientos de los calvinistas y los arminianos, que cada uno tiene una tendencia diferente sobre la salvación. Pero hoy no vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar sobre lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar en esos versículos cuando nos habla del llamado, predestinado, justificación y lo demás. Desafortunadamente lo digo, hermano, el enemigo está usando cosas como estas para dividir a la iglesia.
Aún aquí entre nosotros, de pronto puede haber algunos hermanos que piensen una cosa y otros otra cosa, porque han escuchado una cosa allá, otra cosa allá, pero no están enfocados en lo que es la palabra de Dios, sino que estamos cada uno pensando en lo que hemos escuchado y hemos oído. Y el enemigo está usando eso para separar las iglesias, para dividir las iglesias, para crear debates, para crear discordias dentro de la iglesia del Señor. Pongo un ejemplo. Coloca tú un arminiano y un calvinista a hablar sobre la salvación o un tema teológico. Hermanos, si le puede pasar días, meses y años enteros y nunca se van a poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus puntos de vista totalmente diferentes. Entonces, lo mejor que han decidido ellos es que ni los arminianos nos juntamos con los calvinistas, ni los calvinistas o arminianos, mejor cada uno coja su camino y ya está. Y eso es amor. Porque si somos cristianos, si todos creemos en Cristo, tenemos que vivir lo que Jesucristo dice. Cuando hay división, una casa dividida no permanece. Entonces la iglesia no puede, hermanos, seguir pensando en las tendencias teológicas. Nosotros debemos de ser conscientes y mirar lo que el apóstol Pablo en realidad nos está diciendo. Y en esta porción bíblica que estamos ahora, esta porción bíblica es especial y ha servido de un punto de discordia sobre la salvación. Y lo primero que necesitamos dejar bien claro, hermanos, y entender es que el apóstol Pablo en esta porción bíblica no está tratando de argumentar cómo somos salvos, no está tratando de decir quiénes somos salvos. Él está argumentando a los que son llamados con un propósito. Ustedes pueden leer claramente lo que la palabra de Dios dice, no estoy hablando diferente. Dice el versículo 28, dice, esto es a los que conforme a su propósito son ¿qué? Llamados. Entonces, en otras palabras, nos está dejando ver que nos llamó conforme a un propósito, ¿verdad? ¿Quiénes son los llamados? El llamado en la Biblia nos muestra que no es de exclusividad. La Biblia nos muestra, deja ver que el llamado no es exclusividad para algunos, únicamente para ciertas personas. La Biblia nos muestra a un Dios misericordioso. La Biblia nos muestra a un Dios sentado en su escritorio mirando, Mauricio, vaya, a José no lo llama, a César, voy a esperar a ver cómo. La Biblia no muestra a un Dios así. ¿O ustedes creen que Dios está sentado echando pinocho a ver quién llama? ¿Verdad que no? Entonces, no podemos, hermanos, dejar ver que el llamado es solamente para algunos, porque la palabra de Dios enseña que el llamado es un llamado universal, pero se identifican como llamados a los que atienden, a los que responden al llamado. Esos son los que se identifican los llamados, a los que responden al llamado. La Biblia es muy claro cuando nos dice en varias partes, tú puedes mirar, nos dice que Dios no desea que ninguno se pierda. Juan 6, 4, 7 dice, de cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Segunda de Pedro 3, 9 dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mateo 18, 14. De igual modo, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Hechos 2, 39. Porque para vosotros es la promesa, y para nuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llama. Estamos viendo que el llamado es un llamado que universal. Entonces, en otras palabras, el contexto bíblico que nos habla Pablo, los llamados son aquellos que han respondido en Cristo, ¿verdad? El apóstol no está refiriendo a los que han sido elegidos, a los que predestinó. Este no es su enfoque. Él no está hablando de cómo ser salvos. Y esta porción bíblica, lastimosamente, todo el mundo o varias personas la han tomado como que estamos llamados, predestinados, justificados para salvación. Y si tú vas a mirar, hermanos, en esta porción bíblica, no vas a encontrar para la salvación. Léela tú y no vas a encontrar la salvación. Ahora, aquellos creyentes
que podemos estar con la garantía que Dios, en medio de todas las circunstancias, tribulaciones y pruebas y aflicciones de la vida, son consecuencias, pero Dios las va a usar ¿para qué? Para cosas buenas. A ti como creyente te pasan situaciones difíciles, vas a tener consecuencias y dificultades, pero Dios las va a usar para cosas buenas. Pero también Dios puede usar las consecuencias del pecado ¿para qué? Para bien. Cuando la persona se arrepiente, confiesa y se aparta del pecado. No quiere decir que usted hoy cometió un pecado y Dios usó lo que pasó, entonces mañana va a hacer otro peor para que me use mejor. No. El Señor te permite llegar hasta donde tú quieras, paga las consecuencias y se arrepiente, puede usar lo que a ti le pasó. Entonces, el versículo 29 dice: y a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Bueno, en este versículo 29 vemos claramente cuál es el propósito del llamado. Repito, Pablo no está hablando que llamó y predestinó a algunos para salvación. Esta palabra salvación no es mencionada en esta porción bíblica. Claramente lo dice: a los que antes conoció, los cuales respondió su llamado, a estos que los predestinó. ¿Para qué los predestinó? Sigan leyendo, versículo 29. ¿Para qué los predestinó? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Exactamente. Los predestinó para que fuesen hechos a la imagen de Cristo. No está diciendo que los predestinó para salvación. Está diciendo que los predestinó, o sea, el propósito, el llamado, los llamó con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Pues simplemente para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, la palabra no puede ser más clara porque no es más clara. Nosotros somos los que la queremos complicar. Y por querer ser teólogos y darnos de teólogos, como está diciendo, es que Dios llamó, predestinó, justificó y glorificó. ¿Para qué? Para salvación. Pero no todos, sino algunos. Y estamos viendo que el llamado es un llamado universal y que lo que el apóstol Pablo está hablando en esta porción bíblica es que hay un propósito, que el Señor hace un llamamiento con un propósito. Y el propósito es que nosotros vayamos a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahora, hay muchos que van a decir: pero pastor, la Biblia habla de predestinación. Claro que sí, y sí hay predestinación en la Biblia, pero no hay por lo que los arminianos digan, ni por lo que los calvinistas digan, sino porque la misma Biblia nos habla de predestinación. Ahora, está en nosotros, está en ti y en mí, el entender qué es la predestinación sin tomar ninguna posición teológica, más de lo que la palabra de Dios nos enseña. Por ejemplo, Efesios 1:5 nos dice: por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto ¿de qué? De su voluntad, ¿verdad? Podríamos ver entonces nosotros a Romanos 8, del 29 al 30, como un eslabón de la cadena que conecta, escúchenme bien, que conecta el previo conocimiento de Dios en el pasado con la gloria en el futuro. ¿Por qué? Porque Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Claro que Dios sabía y sabe quiénes son los que van a recibir la palabra. Claro que Dios sabía y sabe quiénes van a responder al llamado. No estoy diciendo que Dios llamó a él, no, él sabía a quién, pero él hace el llamado universal. El Señor no tiene, estamos viendo que él no tiene predilecciones y decir, no. Entonces, Romanos 8, 29 y 30 es un eslabón en la cadena, hermanos, que conecta el previo conocimiento de Dios en el pasado con la gloria en el futuro, porque Dios no conoce ni presente, ni pasado, ni futuro. Él todo lo sabe. Entonces, la elección es un llamado que Dios hace a los individuos. La predestinación es la bendición. Efesios 1:15: por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro efecto de su voluntad. Efesios 1:11: en él
asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su, ¿qué? De su voluntad. Predestinación en la Biblia, sí hay predestinación en la Biblia. No estoy diciendo yo que soy calvinista, arriano, yo estoy diciendo que la palabra del Señor nos está enseñando. Pero tengamos en cuenta, hermanos, que la predestinación no implica que Dios haya marcado a algunos para ira. Porque si decimos que el Señor predestinó nuestra salvación, está diciendo entonces que el Señor también predestinó a otros para ira, ¿verdad? Porque cuando no es sí, es no, pero no puede ser la mitad. Entonces, la predestinación no es que haya marcado a algunos para ira. En realidad, el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué dice 1 Timoteo 2, 4, 6? 1 Timoteo 2, 4 dice, Él quiere que todos los hombres sean salvos. Por favor, síganme en ese versículo para que lo entendamos. 1 Timoteo 2, 4, 6. Y si pueden subrayarlo mejor. Él cual quiere que todos los hombres sean salvos. Dice, y vengan al conocimiento de la verdad, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre, el cual se dio a sí mismo ¿en qué? En rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Acá nuevamente vemos el deseo del Señor. Repite 2 veces, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Y dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Él no está diciendo que el cual quiere que algunos sean salvos, o está diciendo que se dio a rescate por algunos, sino dice que por todos los hombres. Entonces, claramente, hermanos, vemos que esta porción bíblica de que estamos hablando, de Romanos 8, 28 al 30, no tiene nada que ver con la salvación. El apóstol Pablo nos está mostrándonos que somos glorificados, salvados, que predestinados. Está hablando que hay un propósito y que el propósito que Dios quiere es que todos vayamos ¿a qué? A ser como Jesucristo. Ahora, versículo 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos que glorificó, ¿verdad? Ahora, si nos damos cuenta, este texto de Romanos 30 tiene algo particular, y es que todo lo que nos está hablando aquí el apóstol Pablo se encuentra en un tiempo pasado. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Dice, los que predestinó, los que llamó, los que justificó y los glorificó. O sea que si nosotros leemos hoy en el futuro, en el presente, en otras palabras, esta fue una acción que ya sucedió, ¿verdad? Porque está en tiempo pasado. Entonces, si es una acción que ya sucedió, entonces tú y yo no tenemos ninguna oportunidad. Porque según dice la palabra de Dios, dice que ya llamó, que justificó, predestinó y que glorificó. O sea que tú y yo ya salimos por fuera, ¿verdad? Ya no estamos, ya no tenemos una oportunidad, porque a los que tenía que llamar, ya los llamó. A los que tenía que glorificar, ya los glorificó, y a los que glorificar, ya los justificó. Entonces, muchas personas cuando leen esto, lo único que queda decir, no, pues cerremos la puerta y vámonos, porque ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Ya el Señor glorificó, justificó, ya llamó, ya que por fuera. Pero no es así, porque como dijimos antes, Dios no tiene ni presente, ni pasado, ni futuro. Su palabra es el sí y el amén. Y su palabra es para las generaciones pasadas, para nuestra generación y las generaciones que venideras. Su palabra no tiene ni principio ni fin. Entonces, lo que nos está diciendo es que como cristianos nosotros podemos estar tranquilos, creer y tener fe que la promesa que Dios ha hecho, que vamos a ser hechos a la imagen y semejanza de Dios, está garantizada. ¿Por qué? Porque Dios lo ha establecido. Leamos el versículo 18 de capítulo 8. Dice, pues tengo cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Pablo quiere establecer, hermanos, una garantía
para que el cristiano que tiene la certeza, la seguridad y el fundamento que si es un hijo de Dios, que tenga la certeza, hermanos, que Dios va a cumplir su promesa. Pero repito, Pablo está estableciendo, se quiere darle una garantía a los verdaderos cristianos que tienen la certeza, no para los que creen que son cristianos, no para los que quisieran ser cristianos, es para los que tienen la certeza de la seguridad y el fundamento que verdaderamente son hijos de Dios. Para ellos quiere Pablo crear una garantía que Dios va a cumplir la promesa en su vida. ¿Saben por qué? Porque tú y yo no hemos sido glorificados. Nosotros seremos glorificados ¿cuándo? Cuando el Señor venga por nosotros. Tú y yo no somos glorificados. Tenemos que, es un proceso que estamos llevando y tenemos que esperar que el Señor venga ¿a qué? A llevarnos ¿para qué? Para ser glorificados. Entonces, Dios va a cumplir la promesa, ¿por qué? Porque nosotros aún no hemos sido glorificados. Hermano, eso nos confirma que el apóstol Pablo no está demostrando cómo una persona es salva o qué sucede si una persona en el momento de salva. Estos versículos 28, 29 y 30 está hablando una cosa totalmente diferente de lo que las personas lo han querido interpretar. Y es bueno que lo aclaremos, porque nosotros como iglesia no vamos a seguir, hermanos, en división. No vamos a seguir creyendo una cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa, y buscar los puntos que nos dividen en vez de encontrar las cosas que nos unen, ¿verdad? El apóstol Pablo, repito, aquí no está hablando de salvación, ni qué sucede a la persona, ni cómo es salva, ni por qué es salva. Él nos está estableciendo, es la garantía que Dios, que no tiene tiempo, porque Dios es atemporal, Dios no tiene ni presente, ni pasado, ni futuro, que Dios no tiene tiempo, o sea, no está atado, cogido un tiempo. Él ha puesto en cada persona que conserva la fe en Jesucristo, le ha puesto la garantía que tiene una posición establecida en la cual su glorificación va a suceder, ¿verdad? Al punto que el Señor menciona esto como si ya aconteció, como si ya hubiera realizado. No sé si me hago entender hasta dónde vamos. Si alguna pregunta, bien fuera, que queremos entrar en eso. Entonces, no podemos, hermanos, seguir en la contienda y la división. Este texto nos habla de la predestinación para salvación, porque ya vimos que Pablo no está hablando de eso en este tiempo, en este verso. Él está hablando que los cristianos han sido predestinados ¿para qué? Para que fuéramos hechos conforme a la semejanza de Dios. No estoy inventando, yo quiero que leamos nuevamente. Dice: sabemos además que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esos son los que conforme a su propósito son llamados. ¿Con qué propósito son llamados? Dice: a los que conoció antes los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para eso Dios te llamó, para eso Dios te predestinó, para que seamos conformes, hechos conformes a la imagen de su Hijo. Eso está hablando aquí el apóstol Pablo, no está hablando de otros temas. Entonces, no vamos a seguir, hermanos, en la contienda, ni en las divisiones, ni en las discusiones. Este texto no está hablando de predestinación para salvación, porque hay uno que Pablo nos está hablando de eso. Él está hablando que los cristianos han sido predestinados ¿para qué? Para que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo, de Dios, de su Hijo Dios. Ahora, el fin, escúcheme bien, el fin último de la elección, de la predestinación no es nuestra salvación. Es que la gloria de Dios. Porque si tú y yo somos salvos, no es porque no es porque Dios lo merezca, ni porque sea, es porque la gloria de Dios, la gracia de Dios está sobre nuestra vida. Entonces, el fin último de la elección, en la predestinación, no es nuestra salvación, sino la gloria de Dios. Veamos, hermanos,
el apóstol Pablo pasó 8 capítulos, o lleva 8 capítulos hablándonos de lo que Dios hizo con nosotros. Hemos venido hablando y estudiando el libro de Romanos desde el capítulo versículo 1 y vamos en el 8, y esos 8 versículos, esos 8 capítulos, el apóstol Pablo ha venido hablándonos lo que Dios ha hecho por nosotros. Ha venido hablando de nuestra naturaleza depravada, de nuestro pecado, de nuestra carne, de lo que hacer las cosas en la carne. Pablo lo que está queriéndonos hacer es un resumen de la seguridad que tenemos. ¿Para qué? Para los que estamos en Cristo. Él no está entrando en un terreno de debate teológico. Él está haciendo un recuento, un resumen de lo que nos ha venido hablando. ¿Qué dice el capítulo 1, en el versículo del capítulo 1 de Romanos 1:1? ¿Qué dice? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Apartado para el evangelio de Dios. Exactamente. Apartado para el evangelio de Dios. Nosotros somos llamados, y según el apóstol Pablo, estamos predestinados para que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Así que si tú tienes la duda todavía, que si tú fuiste llamado, si es predestinado, que has sido glorificado, diagnosticado, lea bien lo que el apóstol Pablo nos está hablando. No soy yo desviándome de ninguna teología, creencia teológica, estoy simplemente hablando lo que la palabra de Dios me dice a mí, y me está mostrando que el llamado que Dios hace no es exclusivo para algunos, sino que el llamado es universal. Y que Dios no murió por algunos, Dios murió por todos. No hemos visto lo que la palabra de Dios nos ha enseñado, ¿verdad? Entonces, hermanos, no vamos a seguir como iglesia, como cristianos que somos, pensando quién es calvinista y quién es arminiano para no meternos con ellos. Nosotros necesitamos nada más seguir adelante predicando y compartiendo y viviendo lo que la palabra de Dios nos enseña. Que no traiga divisiones, sino que traiga más bien unidad a la iglesia del Señor. Entonces, queda claro, hermanos, que el fin último de la predestinación no es nuestra salvación, sino la gloria de Dios sobre tu vida y mi vida. Romanos 8, 28, 29 y 30 es un tesoro que está en la palabra de Dios. Es un tesoro incalculable valor, que si lo tomamos como lo que dice el Señor, nos vamos a dar cuenta que tú y yo sí tenemos un llamado en las cosas de Dios. Sí somos predestinados. Tú no has sido desechado del Señor, sino que tú has sido llamado y tú has sido predestinado. ¿Para qué? Para que seas conforme a la imagen de su Hijo. Hay muchas personas que dicen, no, pero es que yo no sé si fui llamado, yo no sé si soy predestinado, no sé ni para dónde coger. Pero si tú estás seguro y estás viviendo una vida en santidad y buscando cada día la presencia de Dios, tenlo por seguro, hermano, que si estás atendiendo al llamado de Dios, tú eres uno de los que están viendo que predestinados. No para salvación, como dice el apóstol Pablo, sino predestinados para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Yo pienso que con eso, versículos 28 y 30 quedaron bien explicados, ¿verdad? Repito, si alguien tiene una pregunta, si alguien quiere decir algo. Podemos ver el principio del fin de plan de vida de nosotros, que dice que los que conoció antes, al final dice, a estos justificó para también glorificar. Está viendo y nos está mostrando desde el principio como veamos, cómo nos va al final cuando Jesucristo venga por nosotros. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo también está diciendo que para los que hay en Cristo no hay qué? No hay perdón. Pero que para ser en Cristo no hay ninguna condenación. Pero veamos que siempre hay como una, o sea, para recibir el milagro, una condición. Para los que están en Cristo no hay ninguna condenación.
Pero si tú estás en Cristo, pues lógico, tienes que estar lleno. Entonces, hermano, entendamos que esto, yo quiero que la iglesia entienda que hemos estado escuchando y viviendo un evangelio que todo el mundo opina y opina y opina. Pero las mayoría de personas están opinando según sus conocimientos, según sus pensamientos, pero no están tomando que la palabra de Dios. Si tú eres uno de los que pensabas que estos versículos, esto que está hablando aquí, de llamó, de predestinó, de justificó y de glorificó, es únicamente para algunos, pues yo te invito a que vuelvas a leer la palabra de Dios. Si apuntaste los versículos que leímos hoy, también puedes repasarlos y darte cuenta que lo que la palabra de Dios enseña es que el Señor no hace un llamado a algunos, sino es un llamado universal. Y los llamados son aquellos que responden ¿a qué? Al llamado. Oremos. Padre, Señor, te doy gracias por esta tu palabra, Señor. Gracias porque ella nos enseña, Dios mío, Señor, nos exhorta, Dios mío, Señor, Padre, el amor y justicia. Te pedimos, Dios, por favor, que quites de nosotros, Dios mío, Señor, todas cosas, Señor, que estén impidiendo que verdaderamente, Señor, aprendamos, escuchemos tu palabra como nos ves, Señor. Padre, quita de nosotros, Señor, todo lo que hemos escuchado, Señor, del mundo, Señor, y que sea solamente tu palabra, Señor, la que nos hable nuestro corazón, Dios mío, Señor. Colocamos esta tu iglesia en tus manos, Dios mío, Señor. Queremos, Dios mío, Señor, que tu palabra, Dios mío, sea nuestro manual de vida, Señor. No queremos, Dios de nosotros, Señor, seguir andando sobre de teología, Señor, hechas por hombres, Señor. Sino necesitamos, Dios mío, Señor, pegarnos verdaderamente a lo que tu palabra dice, Señor. Gracias, Señor, Dios, por tu palabra, por tu mensaje, por tu Espíritu Santo, Dios mío, que nos ayuda, Dios mío, Señor, a entenderlo, Señor. Que amo en tus manos, Dios de los cielos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén.